Bueno, entonces quería empezar un poco centrando, acotando la razón que nos ha llevado a reunirnos aquí. En esta ruta no se trata de enumerar primero y lamentarnos después por todos los ejemplos de un glorioso pasado patrimonial que ya han desaparecido. No. Lo que se trata es un poco de centrarnos, de poner el foco en lo que todavía tenemos la oportunidad de preservar, de recuperar y de poner en valor, ¿de acuerdo? Y entonces eso lo vamos a hacer examinando, revisando, poniendo la lupa sobre las actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos años y la mayor o menor fortuna que han tenido siempre acorde a los parámetros y a las directrices del plan especial del Centro Histórico Artístico de Murcia, el ya famoso y más o menos denostado PECHA, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a empezar por este frente, mirando estas fachadas, si os parece, ¿de acuerdo? Bueno, estamos frente a uno de los ejemplos más flagrantes de reconstrucción fallida, de preservación, de puesta en valor fallida. Estamos ante lo que se da a llamar un falso histórico, un edificio conservado, o sea, considerado catalogado de grado 3, al cual en un principio se le da permiso para demoler el interior, pero se supone que se debe preservar la fachada. Los encargados de llevar a cabo la intervención alegan que la fachada está en un estado deplorable y consiguen que les den permiso para tirarla también. Y entonces reconstruyen esa fachada, hacen su versión, ¿de acuerdo?, de lo que era el edificio para ofrecerlo a la sociedad. Una versión totalmente desafortunada porque, fijaros, o sea, el mirador central es totalmente un poco aséptico, no se conservan los volúmenes de los huecos y hay detalles muy significativos. Por ejemplo, abajo, si veis la cornisa, o sea, las cornisas que hay entre las ventanas y el mirador, una cornisa que debería ser corrida, la convierten en elemento decorativo. Eso es infame y es propio de una mente arquitectónicamente calenturienta, ¿de acuerdo? O sea, este es un poco el ejemplo más flagrante de intervención, digamos, dañina para lo que es el patrimonio arquitectónico colectivo de la ciudad. Y es un poco llamativo que esté justo al lado del edificio más emblemático de la ciudad. Seguimos por aquí, si os parece. Bueno, vamos viendo todo el frente izquierdo de la Plaza Catedral Belluga. En esta ocasión sí que ha habido más fortuna, es una fachada restaurada, que se nota un poco el respeto que se le ha aplicado. Al lado tenemos el edificio que durante mucho tiempo estuvo, digamos, abandonado a la suerte de Dios y que ahora por fin está siendo intervenido. Si aquel edificio era de grado 3, este va a ser de grado 2, pero se supone que se va a conservar por entero. Seguimos por aquí. Hay una cosa, perdón, Iñaki, sí. Hay una cosa, por ejemplo, que es significativa de las pocas ayudas que tiene el propietario para arreglar en este caso, el edificio entero. Pero es que hay una normativa municipal que se les ocurrió hace unos años, es que tú tienes que hacer para tapar el andamio sobre una lona con una serigrafía sobre el alzado. Eso vale un pastón. Entonces, eso lo tiene que soportar el propietario. Encima que ni siquiera le ayudan para la ocupación de vía pública. Tiene que hacer todo a su cuenta. Esto que ha sacado el ayuntamiento, que él no lo ha hecho, porque mirad cómo ellos no lo han puesto, solo lo han puesto en la fachada principal, pero cuando eres un particular te toca hacer eso, que encima supone un desembolso muy importante. Eso vale bastante dinero hacerlo. Quizás por eso se ha retrasado tanto la intervención. Bueno, uno de los factores, porque lleva mucho tiempo. Estos señores, el edificio es bastante interesante y lo están soportando ellos a su costa, ¿no? Y han pedido ayuda mucho tiempo.
Es de un arquitecto, el arquitecto se murió y ahora lo está haciendo la familia. Es el edificio más bonito de la plaza, aparte de los religiosos, ¿no? Hay otra cosa también interesante y es que cuando se estudia toda esta plaza, pues hay diferentes criterios, ¿no? Este es posterior a... Este ya es del Pecha, pero aquí hay una serie de edificios que son anteriores a la aplicación de la normativa del plan especial con la situación transitoria anterior. Y por ejemplo, el edificio que está a continuación, que es un edificio de 3 plantas, estos querían hacerlo, la altura de la plaza son 4 o 5 plantas, ¿no? Entonces se le pidieron, interpretamos que el perfil histórico de la plaza, aunque nunca, por ejemplo, aquel edificio nunca ha tenido 4 plantas, fue una modificación de los años 40, pero ya hay una lectura más o menos histórica del perfil roto que está ya en la memoria de la gente, ¿no? Entonces interpretamos que lo que tenía que hacer era hacer un ático retranqueado y conservar eso. Hay gente que no está de acuerdo, ¿no? Que dice, no, pues tenía que haber tenido la planta más para que se igualara a la altura de cornisa y aquel que hubiera sido también más alto. Pues yo creo que no, o sea que ese perfil histórico es lo que antes intentamos mantener, porque por ejemplo, aquel que era un edificio muy viejo que sí que permitió tirar, pero se le olvidó conservar la altura que tenía. Porque además, Bueno, a ver, aquí tenemos una visión más cercana de este edificio de 4 plantas que comentaba Félix, cuya restauración corrió a cargo de los propietarios, pero bueno, han hecho una cosa bastante apañada y bastante curiosa. Y llegamos a la esquina. En la esquina hay una planta menos. Históricamente la había, ¿no? Antes de acometer la restauración del edificio. Pero cuando se acomete la restauración, se decide compensar esa pérdida, ese agravio comparativo con el resto de edificios de la plaza, se decide compensar con un aumento de la edificabilidad que se logra por medio de la concesión de áticos retranqueados. Entonces aquí empieza la picaresca. Bueno, creo que desde aquí, no sé si bien o mal, pero es el único punto desde el cual se puede atisbar esto que os comentaba, de los áticos retranqueados como moneda de compensación de la pérdida de edificabilidad. Ahora sí lo he dicho bien. Bueno, veis que hay 2 áticos. El de arriba es ilegal. O sea, el primero sí es legal y está admitido. No sé si es ilegal, lo que sí es que no está en la norma del plan especial. Bueno, o sea, llamémosle X. O sea, igual lo ha conseguido legal. Lo que sí que está en la norma es que se le permitía un ático retranqueado a las 2 calles. Entonces, bueno, pues lo que tenía era la compensación de ese volumen que perdía respecto a mirar aquellas casas que tiene de 3, que tiene la continuación de 1, 2, 3, 4 y la siguiente tiene 5. Y él tenía 3. Pues bueno, pues una forma de compensarle esa pérdida de edificabilidad con el plan especial fue permitirle unos excesos de edificabilidad, como decía ayer José Alberto, bien aumentando el fondo edificable, bien aumentando la altura, pero siempre dentro de unas posibilidades que no perturbaran el resto del entorno, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que eso siempre se puede saltar. Bueno, estamos aquí en la esquina de Trapería y entonces hay otro punto neurálgico del cual podemos aprender bastante. Veis que aquí, en este esquinazo y en los edificios adyacentes, son de nueva planta. O sea, se han tirado y se han levantado. Entonces, el primero, digamos que es un edificio así un tanto historicista, pero que intenta copiar el original, pero que es respetuoso. Aviso, entre paréntesis, sobre gusto no hay nada escrito. Aquí cada uno puede pensar lo que quiera y es muy respetable, ¿de acuerdo? Al lado, fijaros al lado, justo, con esa fachada de color así azul pálido celeste, tenemos otro edificio que es incluso más respetuoso, porque se conserva la rejería y se conservan los elementos ornamentales tal y como eran. No estamos al 100% seguros de si son originales o si se han hecho los moldes. En todo caso, hay una voluntad de ser respetuoso. Y después, si profundizáis con vuestra vista, veréis que pone Flor de Jamaica y al lado hay un letrero que pone Inversis Banco. Bueno, pues encima, ¿de acuerdo? Encima hay una fachada que es un pastiche barroco, ¿de acuerdo? Que intenta tomarnos el pelo, digamos, o sea, intenta un poco engañarnos
haciendo pasar como que esa fachada es la típica fachada de la Murcia del siglo XVIII y en realidad es una marranería arquitectónica de grado sumo, ¿no? Entonces, un poco el ejemplo, los tres juntos, las diferentes tipologías y cómo cada uno, recibido el encargo, va intentando quedar bien. Porque aquí lo que se trata, ya sabéis, es un poco aparentar, quedar bien y que no te acusen ni los políticos de haber traicionado, ni tampoco por la ciudadanía que diga, bueno, esto canta demasiado. ¿Vale? Venga. Mirando ese edificio de color amarillo, entonces lo que me interesaba resaltar aquí un poco es que seguimos con, es una copia pero con todas las triquiñuelas posibles del plan general, ¿de acuerdo? Esa compensación de, una vez más, de edificabilidad se traduce aquí en un mare magnum de volúmenes en el ático que ya no se sabe muy bien si parece un barco o algo, en todo caso una actuación desmesurada. ¿A quién le corresponde velar porque eso no se produzca? Evidentemente al ayuntamiento, pero quiero decir que es un poco más flagrante porque encima la propia entidad municipal tiene alquilado los bajos, ¿vale? Pero quiero decir que es un ejemplo bastante, es de lo más llamativo que hay a nivel de edificabilidad en todo lo alto. El edificio este de la Plaza de los Apóstoles un poco, que es una irregularidad histórica, porque es una obra que se hace en los años 70, estamos hablando mucho antes del Pecha. O sea, el Pecha es relativamente reciente, pero estamos un poco centrando la atención en los edificios, digamos, que merece la pena preservar y en las actuaciones que se hicieron incluso antes del Pecha. Entonces, fijaros, aquí lo que se hace, se declara ruina y se hace una intervención por la cual se añaden 2 plantas más, nunca mejor dicho, por el morro. ¿De acuerdo? Y entonces, y abajo, o sea, donde había un piso, porque había un piso, se sacan 2. ¿De acuerdo? Y lo que se cuadra un poco es la anchura original del edificio, pero el mayor número de plantas es flagrante totalmente. Y también hay un retranqueo. Sí, también si se concede también un ático retranqueado. O sea, la palabra retranqueado es recurrente en todo este recorrido. Ya sueño con ello. Bueno, pues aquí nos encontramos en la calle Frenería, contemplando otro edificio catalogado, en el cual, bueno, ha habido una intervención respetuosa porque se conserva el muro original y la rejería que, como podéis observar, es muy bonita. Lo que no es original son las molduras, los elementos ornamentales que rodean el vano de la ventana. Esos han sacado molde y se ha hecho, pero es una intervención bastante respetuosa. Ese edificio se le conoce como el edificio de la antigua cuchillería. Y este que comentaba Iñaco, esto era un edificio muy curioso porque esto era un palacio del 18 que estaba protegido, se le obligaba a conservar la fachada, le apareció una vivienda islámica en el interior creo que está conservada en el garaje y entonces pues en ese proceso de hacer el estudio de detalle y solucionar el tema de la vivienda islámica, la empresa dio suspensión de pagos y se quedó en la fachada con el andamio durante casi 4 años. Si os recordáis, algo que un andamio muchísimo tiempo. Entonces, un día llama al ayuntamiento urgente que el andamio se había movido, que se había desplazado la fachada y estaba a punto de caerse. Se permitió el desmontaje de la fachada y subsidiariamente el ayuntamiento hizo una ejecución subsidiaria de desmontaje. Se quedó las piezas en depósito, el ayuntamiento, con la empresa que contrató el ayuntamiento, para cuando se solucionara el problema de la suspensión de pagos, el que construyera la fachada, que tuviera los elementos originales. Cuando el que soluciona el problema compra el solar y lo hace, los elementos originales no están. No han desaparecido, la empresa los tiró, el ayuntamiento no sabe nada y se han inventado esto, que es un pastiche total, ¿no? O sea que es una tristeza tremenda porque es un edificio muy interesante. La proporción de los huecos, la puerta aquella era de piedra y no sé, mirar la anchura de los balcones, todo. Pero es un edificio ahora mismo privado, o sea, digo por la casa árabe, eso que has dicho. No, la casa árabe está en el sótano del garaje. Ya, pero bueno que... Sí, se accederá por el garaje y supongo que como es big, porque todos los restos arqueológicos se supone que están dentro del recinto de la muralla, están declarados big, pues supongo que alguien que quiera visitarlo lo podrá visitar. Bueno, pues hasta ahora hemos hablado
de edificios más o menos recientes. Pero ahora tenemos que enfrentarnos a algo más serio, a cómo hemos tratado nuestros monumentos más antiguos, monumentos de más de 1000 años de antigüedad. Os aviso, esto es fuerte, no para que os antigüéis. Vamos para Ha entrar dicho de la tierra. la muralla. Está la pobre que no te... Claro, sí, está en el garaje. A ver, rodeamos, tenemos que extendernos. Somos muchos, ¿eh? ¿Qué está aquí en el refugio? Sí, abajo. Esto no lo he visto yo nunca. ¿Tú lo habías visto? Estamos viendo lo que el ayuntamiento entiende por preservación del patrimonio. Estamos hablando del monumento más antiguo que tenemos en la ciudad, más de 1000 años de antigüedad. El hollín lo cubre completamente, pero aparte hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención. Fijaros lo pegado que está el encofrado, ¿no? O sea, es que no cabe ni un papel de fumar, pero es que está totalmente, o sea, cercado, ¿no? No tiene manera de respirar. Y estamos hablando de un monumento que marca la identidad y lo que es la esencia de Murcia. O sea, si no somos fieles de origen, si no somos fieles a esto, si no somos capaces de poner en valor esto, pues más apaga y vámonos, ¿de acuerdo? ¿Os dais cuenta de lo importante que podría ser la muralla para la asimilación y el reconocimiento de nuestro entorno urbano? Es decir, la idea es la siguiente: si nosotros lográsemos unir en las distintas piezas de la muralla, no digo físicamente, sino por un itinerario imaginado, o sea, evidenciaríamos, clarificaríamos y configuraríamos lo que era el casco, realmente el casco antiguo. Y para que no os creáis que me tomo algo raro, o sea, quiero decir, es que es muy sencillo. O sea, las calles por las cuales discurría esa muralla se podrían pavimentar de otra manera, ¿de acuerdo? Que las distinguiese, que marcase esa traza que configura el recinto del casco antiguo. Es una idea, ¿vale? Seguimos por ahí. El de la izquierda, el amarillo, el llamado Parador del Rey, que es una réplica, bueno, sobre gusto no hay nada escrito sobre gustos, pero dudosa al menos. ¿Por qué? Porque duplica la altura original de entrada, ¿eh? Tiene un nivel de acabado bastante lamentable. Es decir, si algún día tenéis la oportunidad de acercaros por el Puente de los Peligros, por el lado de la izquierda, veréis que está mal repintado, que rezuma humedad, ¿eh? Y por último hay otra cosa que a mí me molesta mucho porque vivo en el Carmen y cruzo este puente cada 2x3, y es que han convertido un espacio público, que es una calle que pasa por debajo, en espacio privado. No, señora. O sea, quiero decir, esa calle va desde el Puente de los Peligros hasta los Molinos del Río. ¿Por qué? ¿En base a qué? O sea, se quedan con eso. Y de eso aquí nadie dice nada. Sin embargo, al lado tenemos este otro edificio en el cual es de original solamente queda la hornacina, ¿de acuerdo? Pero sin embargo es una copia que está bien hecha, está hecha con respeto y con conocimiento, y porque se sacan moldes de las ménsulas, de las cornisas y de todos los elementos arquitectónicos, entonces queda una cosa coherente y aparente. Un poco ver el contraste entre ambas intervenciones, ¿de acuerdo? Aún así se incumplió el fecha porque este edificio todavía estaba en pie cuando se redacta. Se pedía que la fachada se tenía que conservar y no se conservó, excepción del templete. Por lo tanto, es otro de los edificios que están en la lista de incumplimientos que se han reportado a la Fiscalía. Y aquel de allá, el de la Casa del Torreón, se supone que tiene un pasaje que debería ser público, que conecta con la terraza de las Caballerizas
y después habría una escalera que continuaba al otro lado para poder pasar después por la otra pasarela que hay al otro lado de los molinos, ¿no? Pues eso se ha cerrado, no se puede continuar, el ayuntamiento no ha hecho la continuación en la terraza y hubiera sido pues lo mismo que es el recorrido que hay por aquí, pues un recorrido muchísimo más amable por la otra orilla del río, ¿no? ¿Pero esa situación es reversible o ellos los propietarios tienen un derecho? No, los propietarios eso se supone que es público, Si el ayuntamiento quiere, puede obligar. Claro que lo puede obligar, porque está en el plan especial ese pasaje. Entonces, pero bueno, como no tenía continuidad, pues claro, era un sitio conflictivo porque tampoco se había hecho la continuidad de ese pasaje. O sea, se llegaba hasta el final y estaba cerrado. Entonces lo suyo era continuar el pasaje, pasar a la terraza de las caballerizas y de la terraza de las caballerizas ya bajar y poder pasar por detrás para continuar. 4 años por lo menos, ¿sí? Bueno, pues ya estamos frente a ese edificio fantasma del malecón que es el Palacete Ponce, ¿no? Que se quita con esa promesa de reubicación, promesa que solamente existe en el cartel, ¿no? Pertenece a uno de los especuladores tradicionales de la región, no recuerdo ahora mismo si a Pan de Higo o a Tomás Olivo, uno de los dos, ¿vale? Entonces lo que están haciendo pues claramente es especular con él. Porque yo creo que si realmente tienes interés, hay soluciones, o sea, siempre se pueden hallar soluciones para conservarlo. Y lo más preocupante es que al final se permita llevar a cabo esta actuación, es decir, tirarlo sin un compromiso firme de construcción. Eso es lo más grave. O sea, porque esto se puede extender lo que haga falta en el limbo de los constructores, ¿de acuerdo? Y la gente pues nada más que tiene que tragar. No sé si recordáis que, o sea, la problemática del palacete era que invadía la acera. Pero es que se puede hacer una galería cubierta, por ejemplo, que tú pases, ¿sabéis lo que os quiero decir? Que se habilite. O sea, hay soluciones arquitectónicas, siempre hay, ¿verdad? Y muchas imaginativas, porque muchas veces con las restricciones haya soluciones imaginativas. Pensemos en el cine de serie B de los 50, ¿vale? Ahí no. Entonces estamos viendo o sea, el trozo de muralla que está, digamos, al aire libre, que cualquier ciudadano de a pie puede contemplar cuando va a comprar, cuando va a tomarse la caña, ¿no? Una cosa yo creo que es importante porque está imbricado, ¿no?, en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, ¿vale? ¿Por qué? La actuación que se lleva a cabo de puesta en valor, que ya digo, es interesante porque, claro, o sea, es como en el reino de los ciegos, el tuerto del rey, pues aquí pasa algo parecido, ¿no? O sea, la altura, ¿por qué digo esto? La altura de la muralla era mayor, la altura de la muralla era la del edificio que tenéis detrás, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hace es elevar la cota para hacer, digamos, factible la restauración del monumento, ¿vale? Ese es el primer factor. El segundo es que, no sé si lo sabéis, pero no se puede entrar nunca adentro, no se puede disfrutar del monumento más que desde fuera, cuando la rehabilitación está hecha para que se pueda pasear, para que se pueda tocar el tapial, porque a mí tocar el tapial me gusta, ¿eh? Quiero decir, si os fijáis, el acierto más claro de la intervención son esos palitos que sobresalen del muro, que hablan, que delatan, o sea, están dejados a conciencia por el arquitecto para dar cuenta de la técnica constructiva musulmana, que era la técnica del tapial, ¿eh? O sea, se ponían dos paramentos y levantaban dos paramentos de madera paralelos, ¿eh?, que se sujetaban introduciendo en ellos esos palitos, se llenaba el espacio existente entre esos dos paramentos de todo lo que tenían a mano, cal, arena, argamasa, piedra, y eso fraguaba. Esos palitos que sobresalen se aseguraban mediante cuerdas, de manera que el conjunto no se viniese abajo, ¿de acuerdo? Cuando había fraguado se retiraban los paramentos, pero los palitos de madera quedaban dentro del tapial. Y cuando la madera con el paso del tiempo se podría, dejaba una traza que es la misma que se puede observar en la torre. ¿Os dais cuenta? Entonces, los palitos están dejados
a conciencia por el arquitecto para que la gente se percate de la técnica utilizada. Después también es muy curioso porque si os fijáis en la parte de abajo, donde están las macetas, ¿vale? Eso es musulmán, eso es tapial. Pero si os fijáis en la parte intermedia, antes de que empiecen los palitos y lo que os estoy diciendo, ahí podemos observar piedras, ladrillos, ¿os dais cuenta? Eso es cristiano, porque los cristianos reutilizan la muralla, ¿no? Entonces se puede leer las diferentes etapas del monumento. Bueno, pues hemos llegado al punto de la última herida urbana infligida al casco histórico, ¿eh? ¿Os dais cuenta, si miramos para la izquierda, de que hay dos solares, ¿no? El más retrasado, el edificio de ese solar, estaba protegido, ¿de acuerdo? ¿Eh? El más cercano, este de aquí enfrente, no lo estaba, pero el destino de los dos, pues ha sido el mismo, ¿no? Un poco, no sé si os recordáis que pusieron ahí la valla esa y pusieron fotos de Semana Santa y yo pasaba por aquí, veía los capirotes, unas fotos maravillosas de Joaquín Zamora, estupendas, tal, pero ¿para qué? Para engañarnos, para distraer la atención. Al final un poco lo que queda es el olvido, solamente eso, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría que poco a poco empezásemos a despertar y no permitiésemos de manera tan callada pues, este tipo de actuaciones. Vamos a cruzar, ¿vale? Cuando se plantea en el plan especial la posibilidad de que edificios que no tenían interés, aunque la ley de patrimonio del 85 dice que se debería de conservar el parcelario existente, pues cuando surgen cosas como ese edificio, que hay una agrupación de parcelas. Eso eran dos casas que se demuelen porque no tenían ningún interés y veis que cuando se demuelen lo que hacen es 1, 2, 3, 4 y 5 plantas, que es lo que le permitía el planeamiento vigente anterior al plan especial. Lo que plantea el plan especial es que para, de alguna manera, que el parcelario no se pierda, que se perciba en la fachada la diferencia de las dos parcelas originales. Y eso aparece en varios edificios que veréis por el conjunto histórico. Veis que el primero es de ladrillo y la otra parte es como un estucado, ¿no? Sí. Pues eso intenta decir, que si no os lo digo seguro que no os habéis enterado nunca, que ahí había dos casas y una parcela es la roja y la otra es la amarilla. En el del otro lado creo que pasa una cosa parecida. Creo que es una cosa que no ha tenido mucho éxito. Hubiera sido, hombre, siendo radical, porque al final lo que te da la lectura del conjunto histórico precisamente es esta lectura fraccionada de la ciudad por el parcelario original. Y llegó la hora de hacer unas postreras reflexiones. La primera, un poco la idea es que la plataforma a la que pertenezco, consideramos que debería de haber un concepto unificador sobre zonas, sobre plazas, sobre barrios, ¿no? Que respetase la tipología existente, la tipología que da esencia a la ciudad y que la nueva arquitectura respetase en cierta medida esa tipología previa existente. Pero eso no se va a conseguir con normativas. O sea, lo que se conseguiría más bien con recomendaciones, pues como recomendaciones sobre escalas, sobre huecos, sobre color, sobre texturas, ¿de acuerdo? Texturas en las fachadas, porque si no, pasa esto. Seguidme. Esto sí que es un despropósito. Esto es un despropósito enorme. Esto para mí hay una palabra que me gusta mucho que es infame. Entonces, bueno, un poco que me gustaría transmitiros eso, que la preservación del patrimonio, o sea, merece la pena porque es preservar nuestra identidad personal. O sea, porque muchas veces en los últimos años hemos salido a la calle a un poco reivindicar por la educación, la sanidad, y sin embargo el patrimonio no ha concitado tanta atención. Yo pienso que si no luchamos por el patrimonio estamos perdiendo calidad de vida y que nos convertimos un poco en anomalías andantes, en borregos, y eso es lo que ellos quieren, eso es lo que buscan. O sea, que no reivindiquemos un poco la esencia de nuestro ser. Bueno, ha sido un placer guiaros. Yo lo que quería dar las gracias también a vosotros, por supuesto, y a la gente de la plataforma, porque desde que estoy con ellos he aprendido un montón y para mí eso es maravilloso. Muchas gracias. Venga.